Tengan todos muy buenos días. La Segunda Ball y Crazy for Medicine les da un placer y bienvenida. Pues daremos inicio a la última semana de la jornada de enfermedades cardíacas. Esta vez tenemos el tema de shock cardiogénico con Vanessa Janet Orellana. Espero lo disfruten. Entonces, Vanessa, reiteramos nuevamente mil disculpas por el retraso. Entonces, podemos comenzar. Vanessa, te doy la palabra. Puedes comenzar. Buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Llanedo Orellana. Hoy vamos a hablar del tema del shock cardiogénico. Soy estudiante de quinto año de medicina. Bien, para empezar, ¿a qué llamamos shock? El shock es una situación clínica y hemodinámica donde va a corresponder a un estado de disminución general y grave de la perfusión tisular. Va a haber una falta de aporte de oxígeno y sustratos metabólicos y un acúmulo de metabolitos tóxicos que van a producir un daño celular, lo que puede llegar a ser irreversible. Dentro del shock vamos a ver varios, entre ellos va a ser el hipovolémico, que este va a ser por la pérdida del volumen circulante. Esta va a poder ser dada por diarreas graves, hemorragias, quemaduras, entre otras. En el obstructivo, tal como su nombre lo indica, va a ser una causa en la que el flujo sanguíneo va a estar obstruido, ya sea por un trombo, por un taponamiento cardíaco. Y en el distributivo, en este igual va a ser por una mala distribución del flujo sanguíneo. Y a diferencia de las demás, el distributivo, que dentro de esta tenemos al séptico, anafiláctico y neurogénico, dentro de esta vamos a encontrar podemos encontrar un gasto cardíaco elevado, ya que en esta hay una permeabilidad capilar elevada. Y el que vamos a hablar hoy, que es el cardiogénico, en el que en lo siguiente vamos a ver las causas del shock cardiogénico, ya que vamos a saber que la principal causa del shock cardiogénico va a ser lo que es la pérdida de la contractilidad muscular. Muy bien, empleando la etiología de shock cardiogénico, lo vamos a dividir en 4 grupos. La hipovolemia, obstrucción y disfunción vasomotora, que van a ser enfermedades que nos van a conducir a un shock cardiogénico. Y las causas cardíacas, que son las principales causas. Muy bien, vamos a ver. Entre el hipovolemia hemos dicho que va a haber las hemorragias, quemaduras, diaforesis, vómito, diarreas graves. Dentro del obstructivo, entre algunas van a estar la embolia, el taponamiento, el aneurisma, y neumotoras, atención. En la difusión vasomotora vamos a ver lo que es el shock neurogénico, como la anafilaxia, fármacos vasodilatadores, barbitúricos. Y dentro de las causas cardíacas vamos a tener como la principal la pérdida de la función contráctil del miocardio, que va a ser el infarto de miocardio, también puede ser la miocarditis, y entre los factores mecánicos vamos a tener la insuficiencia aorta, y también en la que más es la insuficiencia cardíaca descompensada. Y también las arritmias, taquicardia, bradicardia. Muy bien. Dentro de la epidemiología, hemos dicho que la principal causa de la pérdida, o sea, la principal causa que nos va a conducir a un shock va a ser el infarto de miocardio. Y en un 5 a 10% de los pacientes que llegan con infarto de miocardio nos van a conducir a un shock cardiogénico. Y un 50% de esos pacientes, con solamente al ingresar al hospital, ya van a presentar shock cardiogénico. Y el resto, en la evolución de las 48 horas, va conduciéndose a un shock. El infarto agudo de miocardio que conduce a un shock cardiogénico es más frecuente en aquellos pacientes donde tienen una edad avanzada, son de sexo femenino
son pacientes diabéticos y también aquellos pacientes que han tenido un infarto previo de han tenido un infarto previo y ellos también nos van a conducir a un shock. Y también en aquellos pacientes que han tenido un infarto hace mucho tiempo y ha habido una afección del 40% de la masa ventricular. Y por supuesto que los pacientes que no han tenido un buen tratamiento de perfusión, como la angioplastia o la trombolisis, en el infarto miocardio nos van a conducir a un shock cardiogénico. Y bueno, las menos vistas son las enfermedades como la insuficiencia cardíaca descompensada, dijimos, y también las miocarditis y cualquier cardiopatía. El aporte de sangre, que va a depender mucho de lo que es el volumen minuto, es decir, la sangre que sale del corazón y de resistencias vasculares. La sangre que se dirige hacia los tejidos y los órganos importantes depende de estos dos parámetros. Bien, en caso de que hubiera algún fallo en alguno de estos dos parámetros importantes, nos va a conducir a lo que es una hipoperfusión tisular, lo que es un shock cardiogénico. Muy bien, dentro de la fisiopatología, ya del shock cardiogénico, vamos a hablar de los mecanismos compensatorios. El shock cardiogénico, vamos a decir que es la expresión máxima de la insuficiencia cardíaca, donde ante la disminución de la presión arterial y disminución del volumen minuto, se van a activar los mecanismos compensatorios y que estas pueden ser que al principio sí sean efectivas, pero con el tiempo van a llegar a ser perjudiciales. Muy bien, ¿cómo se da esto? Primero son las cardíacas, periféricas y los mixtos. Bueno, en los mecanismos compensatorios cardíacos va a haber una dilatación e hipertrofia de los ventrículos. En la periférica va a haber una redistribución, o sea, ante la pérdida de la presión arterial o el volumen minuto, va a haber una redistribución del flujo sanguíneo dada por el sistema nervioso simpático, y esta va a dar, el flujo sanguíneo va a ser dada a aquellos órganos vitales, tales como lo que es el corazón, el pulmón, el riñón. Va a haber un aumento de la extracción de oxígeno tisular y también va a haber un aumento del metabolismo anaerobio. Y dentro de la activación neurohormonal, o también llamada como mecanismos compensatorios mixtos, dentro de esta va a haber un aumento del tono simpático y descarga adrenérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento del tono simpático va a ejercer su efecto a través de su neurotransmisor norepinefrina, que son estimulantes alfa y beta, y esto es lo que van a hacer, va a aumentar la contractilidad miocárdica, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber aumento de la resistencia periférica y va a haber un aumento también del retorno venoso del corazón, o sea, de la poscarga, aumento de la poscarga y la precarga. Bien. Ahora vamos a los grados evolutivos de shock, cómo es que esto van evolucionando. Vamos a dividir en 3 fases el shock cardiogénico. En la primera fase, que es fase de hipotensión compensada. En esta fase vamos a presentar aumento de la resistencia vascular sistémica y la taquicardia. En la fase de hipotensión descompensada, a diferencia de la anterior, en este caso vamos a mantener todavía la etiología, la causa etiológica que nos está produciendo la insuficiencia. Y al mantener todavía esta, quiere decir que los mecanismos compensatorios
van a esforzarse aún más y pueden llegar a no ser tan favorables en esta fase. Lo que vamos a encontrar va a ser un aumento de la precarga, y el aumento de la precarga quiere decir que va a haber un aumento en la tensión al final del llenado ventricular. Y entonces esta nos va a producir una congestión pulmonar cuando supuestamente debería aumentar el volumen minuto, y, y por tanto no va a ser así. Y va a haber también un aumento de las resistencias vasculares, que va a tener como objetivo mantener una presión arterial adecuada y un buen flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Pero ante el aumento de lo que va a provocar va a ser una disminución de la presión arterial y una hipoperfusión aún más en los órganos que ya estaban hipoperfundidos. Y en la fase irreversible, en este tercer estadio, en este caso vamos a tener una inspección máxima de la disminución del volumen minuto y de la presión arterial y de la perfusión tisular, donde vamos a ver lesiones celulares que van a llegar a una isquemia y van a llegar a ser irreversibles en los órganos. Los mecanismos compensatorios definitivamente van a ser totalmente perjudiciales. Va a haber una disminución de la perfusión periférica y por tanto se va a producir una acidosis metabólica, y va a haber una relajación de los esfínteres precapilares, y va a haber una vasodilatación debido al aumento del óxido nítrico. Por tanto, va a haber una extravasación del plasma hacia el espacio intersticial, y por tanto va a aumentar aún más la hipovolemia. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a estar llenos de tóxicos y de bacterias intestinales. Se va a romper la ruptura de la membrana lisosómica. Esta va a liberar enzimas lisosómicas que van a tener una función proteolítica. Por tanto, va a haber una lesión en la mayoría de los órganos. Muy bien, en la afección orgánica, ya llegando a la afección orgánica, debido a la hipotensión y la vasoconstricción compensatoria, entre comillas, esta lo que va a hacer es que va a haber un menos flujo renal, una menos filtración glomerular, por lo tanto va a llegar a una necrosis tubular en los riñones. En la afección orgánica del corazón, debido a la hipotensión y el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, es decir, el aumento de la carga, va a haber una hipoperfusión miocárdica. Esta nos va a llevar a una isquemia. La isquemia, al no haber irrigación, el músculo miocárdico no va a poder contraerse y por tanto va a conducir a un shock. Y en el pulmón, ya que en esta también hay un aumento de la presión capilar pulmonar, que va a ser secundaria de insuficiencia cardíaca. Por tanto, va a haber una dificultad en el intercambio gaseoso debido a la congestión pulmonar y edema pulmón. Hay una hipoxia general, por tanto no va a haber un intercambio gaseoso adecuado, y esto va a producir una atelectasia en cortocircuitos funcionales, y a todo este conjunto se le va a llamar pulmón húmedo de shock.
también en el hígado, debido a la disminución del flujo portal y la hipoxemia en general. Va a alterar mucho la función hepática, va a haber una necrosis en los hepatocitos, alteración en la coagulación, lo que va a provocar una hemorragia y trombosis intravascular. Muy bien, dentro de los criterios clínicos, según Ferreras, tenemos tres que vamos a tomar en cuenta, que es la presión arterial sistólica, que va a ser menor de 90 milímetros de mercurio, o también podemos decir que va a ser un 30% menor a la presión que solía tener. Sí, se van a presentar signos de hipoperfusión tisular, como es lo que son la depresión sensorial, el paciente no va a tener control de sus sentidos, diaforesis, sudoración profusa, la piel fría, viscosa, cianosis, piel pálida y fría. Va a haber una diuresis menor de 20 milímetros por hora. Por tanto, es muy importante hacer la clínica en estos pacientes, ya que podemos encontrar presencia de estertores a nivel de los pulmones debido a la congestión y el edema pulmonar. También podemos llegar a encontrar soplos en el corazón. Vamos a presentar taquicardia, taquinea, la ingurgitación yugular. Bueno, factores de riesgo. El hecho de que el paciente sea mayor de 70 años, la presión arterial sistólica mayor de 120 y una fracción de eyección que es del ventrículo izquierdo que sea menor del 45%. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Aquí le tengo una división de los síntomas que se van a dar primero y los secundarios. ¿Vale? Entre los tempranos vamos a tener la taquicardia, taquipnea, pulso débil, el retraso de llenado mayor de 2 segundos, piel, como hemos dicho, piel pálida, fría, oliguria. Y entre los tardíos vamos a tener el deterioro del estado mental, el pulso central débil, cianosis, hipotensión y bradicardia. Bueno, en el diagnóstico de los exámenes complementarios. En el laboratorio, lo que vamos a ver va a ser un aumento de la leucocitosis con una desviación hacia la izquierda. Poco a poco vamos a estar observando que va a haber un aumento del nitrógeno ureico y la creatinina en la sangre. También va a haber un aumento de la glucosa, va a haber hiperglucemia y también va a haber aumento del ácido láctico y en los vasos arteriales vamos a ver que va a haber una hipoxemia, por tanto va a haber una acidosis metabólica como equilibrio aniónico y esta va a ser compensada con una acidosis alcalosis respiratoria y va a haber aumento de los marcadores cardíacos como lo que es la troponina y a ver, aumento de las transaminasas hepáticas también. Espero no haberme olvidado. Bueno, esas son las que vamos a encontrar en el laboratorio. El electrocardiograma igual es muy importante hacerlo, ya que hemos dicho que la principal causa es el infarto de miocardio, para poder observar si el paciente, para poder verificar más que todo eso, ¿no? Y la radiografía de tórax también es importante para poder observar si hay con el edema de pulmón, y también decirles que normalmente, digamos, podemos llegar a ver el corazón en un tamaño normal. Y en aquellos pacientes que han tenido un infarto previo, los vamos a dar cuenta que el tamaño del corazón va a ser normal. A diferencia de aquellos pacientes que ya han tenido un infarto de miocardio hace tiempo, y estos van a presentar cardiomegalia. Y el cardiograma. En el cardiograma decirles que en el libro de Harrison
nos recomienda hacerle, en cualquier paciente con sospecha de shock cardiogénico, pedirle un ecocardiograma bidimensional Doppler a color. Le voy a mostrar. Este es el ecocardiograma bidimensional con el sistema de Doppler de color. A ver, bueno, listo. Aquí le voy a mostrar una imagen de la radiografía de una insuficiencia cardíaca con edema pulmonar cardiogénico. Podemos ver el aumento del corazón. Muy bien, solamente era para mostrarles y darles una idea. Se ve la silueta del corazón. Ya, dentro de la monitorización hemodinámica, en esta vamos a colocar lo que es el catéter de John-Gans. Dentro de esta monitorización, gracias a este catéter lo que vamos a hacer es obtener resultados de las presiones dentro del corazón. Este catéter lo que nos va a ayudar va a ser a restablecer el diagnóstico diferencial. Nos va a dar un diagnóstico certero. Igual este se realiza para aquellos pacientes con sospecha de shock cardiogénico. También olvidaba decirles que el ecocardiograma también se utiliza para poder diferenciar entre otras enfermedades. Y son importantes para poder dar un diagnóstico certero. Bueno, aquí le tengo una imagen. Aquí vemos en esta imagen de la derecha que han colocado ya el catéter de John-Gans. Podemos observar que lo han colocado por la yugular derecha interna y está ido mediante la cava superior. Ha entrado por la aurícula derecha y por el ventrículo derecho y ha ido hacia el tronco pulmonar, donde han insuflado el balón y esta se ha mantenido. Y por tanto, este catéter, solamente para saber y decirles que este catéter lo que nos va a ayudar va a ser a sacar lo que es la presión arterial, la presión de la aurícula derecha, la presión capilar pulmonar y el índice cardíaco. Estos son los resultados que nos puede dar un catéter John-Gans. La monitorización hemodinámica nos va a ser bastante buena para poder tomar medidas drásticas y darle un buen tratamiento. Claro que esta no significa que va a haber un buen pronóstico, ¿no? Hablando de pronóstico, el mal pronóstico se va a dar en aquellos pacientes, como hemos dicho anteriormente, mayores de 60 años, dependiendo del tiempo de la evolución del shock, dependiendo de la causa que sea del shock, y el 60% es la probabilidad de muerte en shock cardiogénico. Inclusive puede ser más del 60%. En el tratamiento de cuidados intensivos, aquí ya tengo una imagen que la recorté del libro de Ferreras para poder tener más o menos una idea de cómo debe ser la monitorización y el electrocardiograma cada 8 horas, un ecocardiograma urgente, la sonda vesical, la diuresis horaria, una analítica como es lo que es el laboratorio. Y, en fin, vamos a seguir al siguiente. Bueno, el tratamiento. El tratamiento de la perfusión de miocárdico es muy importante. Debemos, ¿cómo decirles? El tratamiento de shock cardiogénico es algo muy individual, ya que dependiendo a la patología que presente, la causa etiológica del shock que provoca, se debe tomar el tratamiento adecuado. Entonces, suponiendo que, como en la mayoría de los casos hemos dicho que son por infarto de miocardio, en este caso, lo más importante que se hace es la reperfusión miocárdica. O sea, vamos a irrigar ese tejido que no ha sido irrigado debido a la isquemia o, en fin. En las primeras, es vital actuar las primeras 3 horas.
ya que las primeras 3 horas hay una buena evolución del paciente, a diferencia de actuar después de las 12 horas. El procedimiento a elección para el tratamiento de reperfusión miocárdica va a ser la angioplastia coronaria. Este es el tratamiento a elección por Farreras. Y en caso que no se llegue a hacer la angioplastia coronaria, estemos, ¿cómo decirlo? En caso que no se pueda llegar a hacer la angioplastia coronaria por el hecho de que hayamos tardado más de 90 minutos, lo que se va a hacer es una trombólisis, aunque no es la indicada, pero sí cuando se tarda más de 90 minutos en realizar, en colocar este catéter. Y ya por último, lo que se haría sería una circulación de revascularización en caso de ninguno de estos dos. Bueno, el tratamiento de los factores desencadenantes. En el tratamiento de factores desencadenantes, lo que vamos a hacer es, debido a la hipovolemia, vamos a administrar líquidos como la solución salina, expansores de plasma. Y ante la hipoxemia y la acidosis, vamos a hacer una intubación orotraqueal y una ventilación mecánica. Y ante la presencia de las arritmias, la conducta a seguir lo que va a hacer es que en un bloqueo auriculoventricular se recomienda dar un marcapasos temporal por vía endovenosa. En las taquicardias ventriculares o supraventriculares, la administración de lidocaína, miodarona, procainamida. Y en una fibrilación auricular se recomienda utilizar digoxina. Y decirles que también en las arritmias está contraindicado utilizar los inotrópicos negativos potentes. Y en caso de que ninguno de estos tratamientos sean efectivos en las arritmias, como el marcapaso y la administración de estos medicamentos, lo que se va a hacer es una cardioversión urgente. En el tratamiento de fármacos para poder corregir las alteraciones hemodinámicas, lo que vamos a hacer es una administración de los estimulantes beta como la dopamina, dobutamina y la noradrenalina, los inhibidores de la fosfodiesterasa como la anrinona, milrinona, y los sensibilizadores de calcio como levosimedan. Y estas también pueden estar combinadas con los vasodilatadores, como la nitroglicerina, nitroprusidato. Y bueno, también decirles 3 cosas. Los pacientes que tienen hipoperfusión periférica sin hipotensión grave, se recomienda utilizar la butamina, levosimedan y milrinona. En aquellos pacientes donde va a haber una hipotensión grave, es preferible utilizar la noradrenalina a la dopamina, porque la noradrenalina produce poca taquicardia. O sea, es menor en la taquicardización. Y en los pacientes con hipotensión arterial, tener en cuenta que los vasodilatadores no van a ser bien tolerados y que los vasodilatadores nos pueden agravar aún peor el shock. Todo ese tratamiento lo que nos va a dar es un aumento del volumen minuto, que es importante, y nos va a mejorar la clínica, va a mejorar la precarga del ventricular. Y bueno, aquí le dejo un cuadro, igual es de Farrera. Este cuadro son los fármacos que más se utilizan. Se lo dejo para que ustedes lo puedan leer y tener más conocimiento. Aquí igualmente hay otro cuadro que me gustó bastante, que es de Harrison, donde igual nos indica cómo debemos proceder ante el edema pulmonar, con la administración de furosemida, morfina, oxígeno, nitroglicerina, dobutamina, ante la hipovolemia, hemos dicho que administración de líquidos, transfusión de sangre,
Y los estados de shock, en las arritmias igual los medicamentos. Bien, vamos al tratamiento. En caso de que el tratamiento farmacológico no ha sido beneficioso en el paciente, lo que se indica va a ser una contrapulsación intraórtica, es que vamos a insuflar un balón dentro de la aorta descendente, como vemos en estas imágenes, aquí en la sístole y en la diástole. Muy bien, ¿qué va a suceder? Cuando el balón, por decirles que este catéter se introduce por, a ver si no recuerdo mal, creo que sí, por la arteria femoral, y lo que va a hacer es que cuando se va a insuflar lo que es el balón, se va a insuflar el balón en la diástole, en la diástole, la presión arterial va a aumentar y va a aumentar también la perfusión coronaria. O sea, vamos a tener una buena perfusión coronaria y cuando vamos a desinflar lo que es el balón de una forma brusca, lo que va a suceder es que vamos a facilitar el vaciado del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Y decirles también que este tratamiento está contraindicado en aquellos pacientes que han estado presentes para una cirugía de corrección del miocardio. O también aquellos pacientes que después de hacerse un trasplante cardíaco no pueden realizarse este tratamiento. Y también en aquellos pacientes que tienen cualquier cardiopatía que es reversible con los medicamentos, obviamente no puede hacer este tratamiento, ya que el tratamiento está indicado para aquellos que el tratamiento farmacológico no les ha servido y entonces este es el procedimiento a seguir de muchos procedimientos, ¿no? Y por último, hablarles sobre el tratamiento el tratamiento de trasplante de cardíaco, que esta puede ser una de las últimas opciones del paciente y puede sobrevivir el paciente con un trasplante cardíaco. Debemos tener en cuenta que el paciente debe tener menos de 65 años y tener tiene que tener una función bastante grave para llegar al trasplante cardíaco. Bueno, esos son uno de los tratamientos que se utilizan para el shock cardiogénico y son los que más he mencionado, son los que más importantes me han parecido. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido mucho. Y bueno, muchas gracias por su atención a todos aquellos que están presentes. Muchas gracias por tu excelente ponencia, Vanessa. Podemos seguir continuando. Si hay preguntas, pueden encender su micrófono o pueden escribirlas en el chat, disculpen, y pues se las leemos. Pasamos entonces a la pequeña sección de preguntas. A los fármacos. Hemos dicho que, bueno, de todos modos la diapositiva se las va a dar Sindel. Y recordarles que dentro de los fármacos vamos a administrar los estimulantes beta, que son la dopamina, butamina y noradrenalina. Y dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa van a ser la amrinona y milrinona. Y dentro de la sensibilización del calcio va a ser levosimendan
y los vasodilatadores van a ser nitroglicerina, nitroprusidato y levosimendan. ¿Y qué más podemos decir? Estos medicamentos son los que más se utilizan. Y en el siguiente apartado de la diapositiva le estoy dejando un cuadro que le va a servir bastante, y aquí en este, como pueden observar, ahí están los medicamentos con sus acciones, para cuándo se indican, las dosis y el efecto secundario. Recordarles que este cuadro pertenece al libro de Farreras, y se los dejo acá para que puedan estar estudiando. ¿De acuerdo? Bueno. Al parecer no tenemos más preguntas, Vanessa, entonces muchísimas gracias de nuevo por la ponencia. Entonces podemos pasar a la siguiente ponencia con insuficiencia cardíaca con el doctor Juan Manuel Cuáquira. Muchísimas gracias nuevamente, Vanessa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha, Manuel. Bien, sería bueno que le demos unos 2 minutos, son las 9:56, no sé si hasta las 58, para que se estiren, vayan al baño, tomen un vaso de agua y demás. Si quieren, hagan ejercicio para mejorar la circulación, porque el tema de insuficiencia cardíaca necesita mucha atención, y si están cansados por el tema de ahorita, no les va a entrar nada. Son las 9:57 ya. Claro, y también hay más estudiantes ingresando, entonces le damos paso a los chicos también para que ingresen. Y entonces a las 10 en punto comenzamos, para que vayan a agarrar un vaso de agua, no sé si desayunaron también. Yo me desayuné. Entonces,